Ok, pero volvemos rápido, no se preocupen si nos salimos, regresaremos rápido. Ahí está grabando ya. Entonces les decía que la cuna de la historia fue Grecia. De ahí es el famoso padre de la historia que se llama Heródoto de Halicarnaso. De hecho, en el libro de la clase de Historia de Honduras nos dice en la página 32, Guillermo Varela, la historia de la historia se inicia comúnmente en Grecia con este aporte, no solamente de Heródoto, también está otro historiador llamado Tucídides, que también vamos a mencionar. Heródoto, por tanto, es reconocido como el padre de la historia, ¿verdad? Un dato importante. 3 estrellas, decía un maestro mío, cada vez que nos da un dato importante. 3 estrellas, es porque fijo que venía seguramente alguna pregunta en el examen al respecto. Heródoto de Halicarnaso vivió básicamente la época en la cual los griegos están viviendo las guerras contra los persas, las famosas guerras médicas. Es autor de los 9 libros de historia, libros que estudiaban estas guerras contra los persas versus los griegos. La intención de Heródoto era encontrar cuál fue la causa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que motivó, digamos, al rey Darío, al rey Jerjes, ¿verdad? Para invadir estos pueblos y acabar con la paz que quizá tenía. ¿Verdad? Eso es lo que anda buscando él, por lo menos encontrar en los datos históricos. Comprendemos, por tanto, con Heródoto que la historia se estudia en su propio tiempo. Sin embargo, aquí viene una aclaración que hice hace días. Normalmente se pide que mejor los historiadores escriban la historia, sí que la vayan respaldando, pero que cuando vayan a escribir libros que además intenten hacer análisis de causas y efectos respecto a la historia, que es mejor que lo hagan en un momento en el cual el evento ha pasado un buen tiempo, pues porque realmente si no puede haber un gran peligro, pues puede existir un gran peligro de, ¿cómo se llama? De meter un poquito la ideología personal, los prejuicios, las ideologías predominantes. Entonces es mejor que el evento haya pasado un buen tiempo para que haya verdadera objetividad al narrar la historia. Qué peligroso, por ejemplo, en pleno 2009 escribir el tema del golpe de Estado. Peligroso, por ejemplo, ahorita mismo en una contienda próxima electoral que quieran escribir hacia dónde va el gobierno, ¿verdad? Es muy peligroso hacer ese tipo de intentos de libros. Quiero decirle que en el caso de Guillermo Varela, ya para el año 2011, 2 años después del golpe, ya había incluido un capítulo sobre el golpe de Estado de Honduras. No lo quiero criticar, es gusto de él, es su libro, puede meter lo que a él le dé la gana, pero prudencialmente habría mejor que haber esperado un poco más. ¿Por qué? Porque todavía seguimos viendo las consecuencias de ese golpe. No ha acabado ese momento histórico. Seguimos viendo el problema desde el golpe de Estado de Honduras, siguen hablando todavía del gobierno de los 12 años, ¿verdad? De la dictadura, siguen hablando del tema de este revanchismo que hemos visto en la política. Entonces el evento no ha terminado. Entonces lo prudente mejor es esperar hasta dónde va a llegar, cuál será el último, lo último que estos autores y protagonistas de este evento estén haciendo. Entonces prudentemente mejor esperar para después realizar el análisis adecuado, ¿verdad? Sensato y sin ningún tipo de apasionamiento, sino con cabeza fría, ¿verdad? Realmente pensar la historia hondureña. Señala las causas de los acontecimientos, como decía, es lo que anda buscando, ¿verdad? Explicar causa y efecto. Tucídides es otro historiador cercano a la época que también va a estar muy empapado de un evento que marcó la historia griega, que es la famosa Guerra del Peloponeso. Él es el autor del libro de la historia de la Guerra del Peloponeso, una guerra que desarrollaría claramente los reyes de Esparta versus el famoso Pericles. Pericles estaba en Atenas, no recuerdo quién estaba gobernando en Esparta, no era Leonidas, que Leonidas ya había muerto. Entonces, al ver después de las guerras médicas la fuerza entre griegos y atenienses, pues prácticamente se pusieron a medir fuerzas, ¿verdad? Los espartanos vieron una oportunidad de enriquecimiento y de dominio, querer, digamos, conquistar Atenas, pero claramente no contaban con que Pericles era un gran combatiente, además un hombre muy estratega, que sabía cómo manejar la diplomacia y la política para poder mantenerse en el poder. Lo que dicen los historiadores que hizo Pericles fue en mandar emisarios a diferentes lugares, diferentes reinos, digamos al reino de Acaya, al de Corinto, a los diferentes reinos cercanos, para que no le prestaran ningún tipo de apoyo, ni armamentístico, ni de luchadores, al famoso rey espartano. ¿Para qué? Para debilitar. Y si ustedes no sé si habrán leído acerca de la historia de la guerra del Peloponeso, es curioso, ¿verdad? Prácticamente fueron 2 batallas, principales 2 batallas. La primera de forma marítima, atacan desde Esparta, se van vía marítima hasta el norte, a Atenas,
Y en lo que Atenas está recibiendo esa llegada de barcos, decide Pericles mandar barcos hacia Esparta para invadir Esparta. O sea que le devuelve de inmediato la monedita, ¿verdad? A los espartanos. Con eso logró preocuparlos y se devolvieron a sus tierras, ¿verdad? Y ahí detuvo esa guerra naval. Y en el segundo intento, pues sí, ya la tuvo de perder porque claramente los espartanos, cuerpo a cuerpo, eran mucho más, eran mejores combatientes. Así que hubo muertos de ambos bandos, pero logró algo Pericles, que como la guerra la llevó no a territorio ateniense ni a territorio espartano, sino a un territorio neutral, ahí en el Peloponeso, entonces ahí se detuvo la batalla. No hubo necesidad de invadir ningún pueblo y por tanto, de alguna manera, digamos, paró también la guerra. Bueno, por eso Pericles se gana la fama de ser un gran estratega de la historia. Estratega de la guerra, mejor dicho. Con Tucídides, ¿qué comprendemos con este historiógrafo? Lo que entendemos es que la historia trata, primero, de explicar los eventos tal como ocurrieron sin andar metiendo mitos. A diferencia de los antiguos poetas griegos o también los escritores romanos que van a mezclar mucho el mito con el hecho histórico. Él lo evita. Para Tucídides, la historia debe ser útil y práctica. Debe ayudar, ¿verdad?, a tomar en consideración quizás lo futuro. Y claramente él creía que el futuro era algo establecido, por tanto era un determinista, creía que había un destino hacia el cual nos dirigimos con la historia. Este pensamiento de la historia con cierto determinismo ha prevalecido por mucho tiempo. Todavía hay gente hoy en día que cree que la humanidad está cumpliendo un destino, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, de una crítica cristiana, no hay un destino. Lo que hay es un plan que se va a realizar. San Agustín va a hablar un poquito de eso y también por esta misma historia que se da, digamos, entre comillas, de manera paralela entre la historia pagana, es que los filósofos y también historiadores de la época moderna van a separar la historia en dos tipos de historia. La historia de la religión o, digamos, historia divina y la historia humana, digamos, de la pagana, ¿verdad? Es decir, hay una historia de lo espiritual y una historia también de lo temporal, que es lo que ellos van a terminar decidiendo separar ahí por la época del Renacimiento. Con Tucídides comprendemos también que es importante la objetividad. Él decía que la historia se tiene que escribir con serenidad, imparcialidad y objetividad, que es lo que tanto hay que cuidar en los libros de historia. Porque un libro de historia mal intencionado puede también ser una buena excusa para engañar a la gente, para generar odios, rencores y además tergiversar la historia. Entonces hay que tener cuidado también con el tipo de historiador. Yo por eso soy de los que piensa que un libro de historia para una clase no debería ser. Deberían de tener los maestros siempre, todos debemos tener la responsabilidad de indagar muchas fuentes históricas antes de poder sacar, digamos, el contenido académico. Porque hay que revisar si al menos tres o cuatro autores están de acuerdo en la misma forma de narrar el evento. Y no va a haber un cuarto o un quinto que de repente cambie completamente el paradigma. Y quizá por no habernos puesto a investigar, vamos a terminar de repente leyendo a ese que quizá esté equivocado. Entonces es importante indagar mejor en todas las fuentes. Bien, para ir terminando un poquito esta parte de los griegos, con la cultura griega, bueno, ¿qué aporte nos dieron a la historia universal? Primero, la arquitectura. No cabe la menor duda que toda Latinoamérica y hasta Estados Unidos se ha querido imitar el estilo de arte griego. De hecho, el estilo del arte griego es como, por así decirlo, el paradigma o la cúspide del arte, que es lo que tanto se aspira en la escultura, en la pintura, en la arquitectura. Los griegos pusieron ese paradigma. Hasta el día de hoy, bueno, en la época del Renacimiento, en adelante, hasta la época victoriana, se han visto edificios, ¿verdad? Tanto de gobierno, como en el caso de Estados Unidos, que tienen una gran influencia de tipo helénico-romana. Las columnas, por ejemplo, que vemos aquí en el Partenón, que son columnas de estilo dórico, ¿verdad? Algunas columnas decoradas con guirnaldas, que son las de estilo corintio, o aquellas que tienen en forma de colochito, ¿verdad? Que son tienen una parte del capitel, es un poco colocho, dos colochos así, que es de estilo jónico. Esos tipos de columnas las hemos visto en todos los edificios gubernamentales de diferentes partes del mundo, incluido Latinoamérica también. También, al igual que los griegos, los romanos van a ir por ese mismo camino. Otro aporte, la estrategia militar, el tema del espionaje, el tema de la investigación, el tema también bueno, de esto que llamamos hoy en día los troyanos, ¿verdad? Que es el intento de poder meterse escondidos en otro sistema.
¿verdad? Que es prácticamente una especie de espionaje o de agarres, de encuentro sorpresa. Se basa en esta historia que narra el poeta Heródoto en la Ilíada y la Odisea. La mitología griega. No podemos evitar que la parte de los dioses esté metida en la cultura de Occidente. De hecho, muchas palabras nuestras, de nuestro lenguaje castellano, ¿verdad? Tienen el origen en el griego. Es que se dice que nuestra lengua castellana tiene un 60% de griego. Entonces no podemos evitar, ¿verdad? De repente encontrar que la palabra aire viene de aura, que la palabra violencia viene de la diosa Vía, que la palabra circo viene de la diosa Circe, que es de la magia, que la palabra demonio viene de Deimos, que es el dios del terror, que la palabra arácnido viene de Aracné, ¿verdad? Que es una de las personajes de la mitología griega, que la palabra, por ejemplo, energía eólica venga de Eolo, el dios de los vientos. No podemos evitar eso. Es decir, tenemos el legado histórico, mejor dicho, el legado mitológico dentro del vocabulario de nuestro idioma castellano. Entonces, también la mitología está metida, además que muchos mitos sirven, ¿verdad? Son muy didácticos, ayudan a dar ciertas lecciones. Por ejemplo, el mito de Dédalo e Ícaro, ¿verdad? Que habla del orgullo del hombre. Entonces, cada historia no podemos descartarla del todo. De hecho, en filosofía hacía ver eso yo a los que fueron estudiantes míos, que el mito no se puede descartar de un solo diciendo es mentira y por tanto no le paremos bola, porque muchos mitos tienen una enseñanza didáctica también. Entonces pueden servir prácticamente para poder dar una especie de moraleja o sirve incluso como para dar una metáfora, ¿verdad? Entonces claramente se pueden utilizar todavía. La filosofía, otro aporte de la cultura occidental que hemos heredado hasta acá. De hecho, nuestro gran prócer, José Cecilio del Valle, entra en la categoría de filósofo, es un filósofo latinoamericano y claramente un hombre de esos hombres al estilo ilustración, ¿verdad? Que emularon la filosofía clásica de un Aristóteles, de un Platón. Aquí no me voy a profundizar demasiado en esto porque sería volver a dar clases de filosofía, pero por lo menos para que conozcan quiénes están en esta imagen, ¿verdad? El primerito entiendo que está desde Mileto, el segundo es Aristóteles, el tercero, ese sí no lo recuerdo, no sé, no estoy seguro si es o Zenón de Lea o es este filósofo que se llama, eh, es que se me escapa, porque se parecen mucho en las esculturas. De hecho, se parece mucho a Marco Aurelio, el emperador, pero no creo que sea Marco Aurelio. El que está bajo gordito, narizón o nariz chata es Sócrates. El de nariz recta, mirada seria, es Epicuro. El que está de fondo allá metido, ¿verdad? Es el señor Platón. Y el último es Pitágoras, el famoso Pitágoras. Prosigue. Los conocimientos navales. Los griegos, así como los sumerios, dominaron el Golfo Pérsico y en los ríos Tigris y Éufrates, los griegos dominaron el Mediterráneo. Es decir, eran los expertos en comercio, en batallas navales y además mantuvieron buenas relaciones comerciales con Egipto, por ejemplo. También los egipcios tenían su capacidad naval por ahí. El teatro, otro aporte también de los griegos al mundo entero, ¿verdad? Claramente el origen de la tragedia, la comedia, las obras de teatro de acción comienzan con ellos y con los romanos. Las batallas navales y todo eso que logran ellos contar en este tipo de escenarios. El alfabeto, como ya dije, 60% del español tiene origen griego y si no, pues miren el alfabeto griego bastante parecido al nuestro. Por lo menos la alfa, la beta, la eta se parecen a la A, B y la E. La letra H, aquí no es una H, sino que es una letra eta. La letra I es una Y, perdón, es una iota, que sí se parece. La letra K es la K. La letra M, ¿verdad? La letra L es esta que parece una letra A sin palito, ¿verdad? Esta es la letra lambda. Después la letra M, N, se parece mucho a la MIU y a la NI. La O también, ¿verdad? La que parece una letra P no es una letra P, es una letra R, es una RO. De hecho, por eso la dibujamos casi parecida a la P. La letra tau, que es la letra T, se parece mucho. La Y es la que llamamos Y, ¿verdad? Se ha quedado también en nuestro idioma. La X es la letra chi en la lengua griega, ¿verdad? De ahí todas las demás sí ya no las hemos utilizado, excepto para la matemática. Por ejemplo, en la letra esta que está a la par de la N y la O, es una letra que es la, ¿cómo se llama? La letra se me escapa. No, perdón. La que está arriba de la O, después de la H. Esa que parece una O con un palito en medio es la letra teta, que se ocupa para los ángulos dentro de la matemática. Igual que la letra alfa minúscula se ocupa también para, ¿cómo se llama? Tanto para los catetos, para muchas formas. Prosiguiendo.
El papel del historiador, de acuerdo a Heródoto y Tucídides. Un poquito de síntesis a partir entonces de estos dos historiadores. Primero, el historiador no se contenta con narrar los hechos, trata de buscar causas y consecuencias, tal como nos lo dice nuestro libro de texto, ¿verdad? En la página 32. El historiador señala las causas de los acontecimientos y busca el sentido profundo de la evolución histórica, que es lo que intentamos hacer con la historia. Al analizar la historia hondureña, es lo que pretendemos realmente hacer. Queremos realmente encontrar, ¿verdad?, causas y consecuencias. ¿Con qué objetivo? Para que podamos aprender a diagnosticar el futuro. Es decir, para que vayamos viendo qué estamos viviendo y hacia dónde nos dirigimos en el curso de la política, de la economía, etcétera. ¿Verdad? Que eso es lo que, para eso es que nos va a servir la historia también. Prosiguiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahorita? Todo claro, Lito. Ok. Prosiguiendo. Veamos ahora los romanos. Una breve síntesis también de las crisis internacionales que les tocó que vivir a ellos, ¿verdad? Y del legado también que nos dejan para la historia a todos los occidentales. Hablar de los romanos es hablar de un primer mito que es la aparición de dos niñitos que fueron encontrados por antiguos habitantes de una región que hoy, bueno, que en aquel momento se llamó la región de Lazio, cuyo idioma principal era el latín. Ahí encuentran a dos niñitos peleoneros peleándose por ser amamantados por una loba matrona. De ahí el por qué los campesinos, al ver a estos niños belicosos, peleoneros, ¿verdad? Deciden considerar que probablemente sean hijos del dios Marte. De ahí el por qué los romanos se consideran hijos de ese dios, del dios de la guerra, el dios Marte, que es el equivalente de Ares. Roma, una ciudad fastuosa. De hecho, es preciosísima, ¿verdad? No me quiero imaginar cómo va a quedar después de la restauración que van a hacer ahorita, porque están restaurando, ahorita que vimos, están restaurando el Foro Romano. Están tratando de volver a ensamblarlo todo como rompecabezas y es impresionante. Me imagino cómo va a quedar. Aquí pueden ver ustedes la famosa loba matrona con los dos niñitos. Esta loba actualmente está en el Museo Vaticano. Se supone que antes estuvo en la entrada a Roma en un pórtico, es decir, una especie de puerta, ¿verdad? Elegante, una puerta tipo triunfal. Y pues no sé si habrá sido, no sé si será la famosa puerta de Constantino, ¿verdad? Donde estaba la famosa loba matrona. Lo cierto es que todas las esculturas que tenía tanto el Coliseo como las que tenía también seguramente esos arcos de triunfo fueron llevados al Museo Vaticano para evitar que la lluvia fuera deteriorándolos aún más. El Imperio Romano, un vasto imperio, pero por la misma gloria que llegó a tener, la fama de poder, de riqueza que tenía, claramente se volvió un flanco, se volvió un objetivo, un target para muchas culturas aledañas. Los francos, los galos, los visigodos, ostrogodos, los hunos, todas las etnias germanas prácticamente estaban ansiosas de querer conquistar este territorio y de obtener claramente las riquezas de las cuales se daban cuenta era bastante, ¿verdad? La riqueza del Imperio Romano. El sistema del Imperio Romano era de tipo imperial, donde se cobraban tributos, se colocaban también, era un sistema prácticamente de un imperio, pero también una especie también de gobernantes en nombre de los emperadores de diferentes comarcas. Se generaban, por tanto, provincias romanas, ¿verdad? Y así fueron naciendo muchos de los pueblos cercanos al Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Está cimentada la sede del Imperio Romano en esta serie de colinas, que son las famosas siete colinas: Aventino, Capitolio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Palatino y Celio. Quiero aclarar un detalle histórico que veo en redes sociales. He visto en redes sociales que algunos llegan a afirmar, y es una especie de ataque a la Iglesia Católica. Creo que me compete en este momento aclarar ese dato histórico, ya que estamos viendo un poquito eso. Acusan y dicen que el Vaticano es una de las siete colinas. Primero, el Vaticano no está ni siquiera tan cerca de aquí. O sea, el Vaticano estaríamos prácticamente hablando cerca de unas 10 o 15 cuadras para llegar, por ejemplo, al lugar donde estuvo el famoso Coliseo Romano. Es decir, está después de ese río que ustedes ven ahí en el mapa, que es el río Tíber, al otro lado del río Tíber está la colina Vaticana. Y si nos fijamos en los mapas antiguos del Imperio Romano, como este, por ejemplo, muestra en línea roja todas las colinas encerradas con una muralla. Eso es lo que llamamos la sede del antiguo Imperio Romano. No tiene nada que ver con el Vaticano. El Vaticano está bien afuera de ahí, ¿verdad? No, ni siquiera estaba dentro de los grandes edificios.
Así que es una acusación, ¿verdad?, malintencionada de gente que no conoce quizá de historia y mucho menos de geografía, ¿verdad? No tiene nada que ver. Aquí pueden ver una comparativa de lo que sería la ciudadela de Roma, ¿verdad? Y tanto la primera línea, digamos, de muralla de la base imperial más antigua y la un poquito ya casi cercana a la año 400, ¿verdad? Ya casi cerca de la caída del Imperio Romano. O sea que hay dos grandes murallas. La muralla antigua y la muralla donde está todo el foro romano y toda esta parte histórico valiosa, el Coliseo romano y todo esto, y lo demás, que es una Roma un poquito más cercana al siglo V, prácticamente después de Cristo. Y si se fijan, al otro lado, después del río Tíber, ya aparecen las estancias del Papa, que no tienen nada que ver con el antiguo Imperio Romano. Aquí pueden ver cómo era, bueno, una reconstrucción de lo que era la gran ciudad de Roma, una gran metrópolis, ¿verdad? Repleta de grandes estructuras, edificios impresionantes, bastantes acueductos por todos lados, pero la historia de los romanos no tuvo gran avance. Realmente se mantuvieron casi al estilo de la historia griega, es decir, que mezclaban la historia con los mitos. Por tanto, no hay una gran, digamos, mejora en este sentido, ¿verdad? Fueron herederos prácticamente de la visión histórica de los griegos. Entonces ellos metían en medio de las guerras a diferentes dioses como Júpiter, como Juno, como todas estas dioses y diosas del famoso panteón romano. Pero sobresalen algunos historiadores también valiosos, como Salustio, como el caso de Tito Livio, y un personaje que a los cristianos les gustará seguramente leerlo, que es Tácito, porque Tácito es uno de los historiadores romanos que nos hablan de el Jesús histórico. Es decir, que si quieren tener una prueba histórica de la existencia de Jesús, pues comiencen con Tácito, ¿verdad? Él habla bastante de Jesús en ese sentido, y de los hermanos y discípulos de Jesús, claramente. Aportes romanos, para cerrar un poquito esta parte de los romanos. Primer aporte, claramente la arquitectura. También muchos edificios de gobierno imitan, ¿verdad?, ese estilo de arte. De hecho, si se fijan ustedes, la segunda, no, tercera, cuarta, cuarta casa presidencial de nuestro país, porque una de las primeras casas fue la de Comayagua. Otra segunda casa estuvo aquí, donde cerca del Teatro Hispano en Santa Rosa de Copán, cuando fue capital de Honduras por una temporadita. Ahí también hay una casa antigua presidencial, donde actualmente creo que está la vivienda. Es un banco que compró esa casa. Ahí también fue capital, fue, ¿cómo se llama? Casa presidencial por una temporada cercana a la época de José María Medina. Pero también está la casa presidencial vieja, que es la primerita que estuvo debajo, mejor dicho, estuvo en vez del edificio del Congreso Nacional. Es decir, ese edificio del Congreso no existía. Ahí lo que había era una casa pegada también a esa famosa iglesia de la Merced y al famoso galería de arte que solía estar ahí también. Entonces, prácticamente en las paredes detrás del Congreso, ahí estaba toda esa cuadra, era básicamente la casa presidencial antigua. Luego la pasaron, en la época creo que es de Bertrán, del presidente Bertrán, la pasaron a la famosa Casa Vieja que tiene la cúpula, ¿verdad? Y esa Casa Vieja, si se fijan, tiene un estilo románico. El hecho de poner cúpulas, columnas lisas, el hecho de decorar con cosas de piedra por fuera, es un estilo románico, sin demasiada de exquisitez como lo hacían los griegos, un poco más sobria la estructura, pero es un estilo románico. Entonces, por si quieren ver que aquí, hasta aquí, incluso el palacio fue el Palacio General de Guatemala, pero que también se convirtió en el Archivo Nacional de Guatemala, donde estuvo el Archivo Nacional de India, el Archivo Nacional, no, donde estuvo la audiencia de los confines en Guatemala, porque también estuvo en Honduras, pero cuando regresó a Guatemala hicieron un edificio. Ese edificio tiene un estilo parecido a esta imagen que están viendo acá. Se parece mucho al estilo de las columnas en forma oval, ¿verdad? Bastante imitación del Imperio Romano. La vestimenta. Hay vestimentas ceremoniales que hemos obtenido del Imperio Romano. Por ejemplo, hasta el día de hoy seguimos utilizando la toga. La toga la utilizaba tanto el emperador, los senadores, los magistrados. La toga imperialis, ¿verdad? La toga pretexta, la toga pula, la toga imperatoria. Y tiene que ver con los cargos de cada uno, solemnes, ¿verdad? Para diferentes momentos. Pues la utilizamos para la educación, ¿verdad? De hecho, todavía seguimos utilizándola para la graduación nuestra. Incluso esto que se pone en de frente, la estola. La estola también es una vestimenta obtenida de los romanos. Aquí pueden ver que los romanos se colocaban un manto así entre los hombros, ¿verdad? Para decorarse. O utilizaban un manto también muy grande para cubrirse del sol o de la lluvia o del polvo, la famosa palia, que actualmente pues tanto la estola como la palia se han quedado como vestimentas para el culto cristiano católico.
es decir, la estuela sacerdotal y la pallia que, como pueden ver en la foto del Papa Benedicto, en paz descanse, ¿verdad? Se puede ver esa vestimenta, o mejor dicho, una forma estilizada de aquella antigua vestimenta romana. Los uniformes militares, la práctica de poder distinguir el rango militar según en el tipo de uniforme, pues eso lo aprendimos de los romanos, ¿verdad? Ahí pueden ver más o menos qué elementos formaban parte de la vestimenta del romano, ¿verdad? El escudo, espada corta, rodilleras, sandalias, pectoral y yelmo. La numerología romana, también seguimos utilizando los números romanos. No tienen tanto simbolismo como los números, por ejemplo, como las letras o los números del pueblo de Israel, pero al menos claramente siguen siendo utilizados. Hasta los años 70 y 80 se pueden ver todavía programas de televisión en México que seguían colocando el año en números romanos, ¿verdad? Muchísimos lugares de América siguen utilizando, incluso hasta para poner los números de manera elegante, para hablar de los 15 años, por ejemplo, ¿verdad? La X y la B. Seguimos utilizando, los ha quedado para eso. La técnica de construcción, unas callejuelas que hacían los romanos que siguen en pie todavía. Usted va a Roma y va a caminar sobre ellas, porque todavía están ahí. La gente anda caminando por ahí. Esta es, por ejemplo, una de las calzadas cerca del famoso foro romano. Pero también ahí frente al Coliseo Romano, de hecho, enfrente del arco de Constantino, ahí en el Coliseo Romano, hay una calzada viejísima, ¿verdad? Que ya incluso hay que caminar con cuidado porque hay demasiada abertura entre las piedras, que es una de las antiguas calzadas del Reino Romano, del Imperio Romano. El derecho, eh, claramente convirtió en el paradigma del derecho internacional, tanto que hoy las facultades de derecho tienen que sacar una clase llamada Introducción al Derecho Romano. Tienen que estudiarlo porque es el fundamento, ¿verdad? En la época del Renacimiento se hizo un retorno a querer volver a estudiar este tipo de derecho y a imitar incluso el estilo de la República de Roma. El calendario, aunque este calendario ya cayó en desuso en gran medida porque fue perfeccionado en la época del Papa Gregorio VII, ¿verdad? Se mandó a hacer un nuevo calendario que hoy llamamos calendario gregoriano, que es el que utilizamos cotidianamente. Sí hubo un calendario, ¿verdad? En la época del emperador Julián, que de hecho todavía guarda nuestro calendario actual, guarda todavía algunos de los nombres. Por ejemplo, en el inglés, para decir enero, decimos January, que tiene que ver con el nombre de Janus. Januarius era el nombre latino, ¿verdad? Por el dios Janus, que marcaba, era el dios de dos cabezas que marcaba el inicio y final de una temporada. Febrero, decimos February en inglés, febrero en español, tiene que ver con las fiestas febriles, con las fiestas de purificación. En el caso de marzo, dedicado al dios Marte, el dios de la guerra. En caso de abril, con el verbo aperire, que significa abrir, porque es el mes del florecimiento de las flores. El mes de mayo, por la diosa Maya, que es una diosa del crecimiento también de los seres vivos. Tiene muy cercana a la época primaveral. El mes de junio, dedicado a la diosa Juno, ¿verdad? Esposa y hermana del dios Júpiter. Y de ahí tuvieron que incluir ellos los romanos 2 meses para celebrar a los dos primeros grandes emperadores, al tirano y gobernante, ¿cómo se llamaba? Julio César Augusto, Cayo Julio César Augusto, y el otro que se llamaba César Augusto Octavianus, ¿verdad? César Augusto Octavianus, que es el segundo gran, digamos, gobernante de Roma. Entonces, en honor a estos dos Césares, agregaron 2 meses, uno con el nombre de Julio y otro con el nombre de Augusto, que es Julius y Augustus. Originalmente estos 2 meses eran el mes quinto y sexto, porque eran originalmente 10 meses. Por eso, si se fijan, Julio es quinto, Augusto sexto. El mes del número 7 es September o septiembre, ¿verdad? October es octavo, November, noveno, y December es el décimo, ¿verdad? Todavía en el inglés se guarda todavía esos nombres originales con la idea de la contabilidad del mes. Los acueductos utilizaban la gravedad, la caída, prácticamente la inercia para poder transportar el agua. Asombrosamente todavía están en funcionamiento, es decir, todavía se puede ver en Roma este tipo de construcciones pasando agua a las diferentes ciudades, ¿verdad? Eso es algo es que los romanos cuando hacían algo lo hacían para que durara para siempre. Esa es la razón por la cual sus obras están en pie todavía, muchas de las obras. Lo que pasa es que también hubo guerras, desastres, terremotos que han provocado esto, pero en realidad la forma en que ellos construían era bastante buena. El latín, como ya he dicho, hemos heredado
muchas palabras, tanto del griego, pero también del latín. Aproximadamente un 30% quizá del idioma castellano tiene mucha lengua latina. Aquí les pongo en español el texto por si se preguntan qué es lo que dice ahí, ¿verdad? Está en latín. La pronunciación muy parecida al castellano, excepto con algunas variaciones. Por ejemplo, cuando aparece la Q, U, E, en vez de decir que, dicen que. Por ejemplo, sanguinisque. En vez de decir pretiosi, dicen preziosi, como si fuera una PS, preziosi o prezium, ¿verdad? En el caso de prezium, que es generoso. Perdón, ese, ¿cómo se llama? Con el mundo y prezium, sí, que el mundo es precioso. Generosi, generoso. La letra G como si fuera una letra Y. La palabra gentium también, que habla de la gente o el mundo, ¿verdad? Ahí pueden ver, es un cántico cristiano que se llama Pangelingua o Canta Olén. Todas las lenguas romances también, claramente son herencia de este imperio romano. Por ejemplo, las lenguas del francés, de Francia, Suiza y las colonias, todas las lenguas de italiano, como las de Sicilia y Córcega, todas las lenguas del sardo, como las de Cerdeña, las lenguas ibéricas, como el portugués, el castellano, el gallego y el catalán, ¿verdad? Además del rumano, todos los países como Yugoslavia, Bulgaria, Albania, Grecia, comparten una gran similitud en la pronunciación de algunas palabras. Y una lengua que ya se extinguió, que es el dalmacio, ¿verdad? La lengua de Dalmacia, ya se extinguió. Prosigue. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, No, Lit. licenciado, No. todo Claro, claro. Clarita. Ok. Recuerden que todo este material estará disponible en el aula virtual también, tanto la grabación como también la diapositiva. Y después los PDFs. Bueno, de hecho, mejor los PDFs, porque para que estudie mejor de ahí, ¿verdad? Bien, salimos de la época de la historia antigua. Vamos a hablar ahora de las crisis internacionales durante la historia medieval, ¿verdad? Que ese es también otro objetivo. Después la historia moderna y contemporánea. Bien, con la historia medieval, pues comenzamos con el dato básico, el antes y después, ¿verdad? Que es Cristo. San Agustín de Hipona, cuando revisa la historia, como historiador también cristiano, él dice que la historia prácticamente es el cumplimiento del plan de Dios. O sea que para él no hay tanta distinción, aunque intenta ser muy coherente en la presentación de la historia, no hay distinción entre la historia humana y la historia de lo que Dios ha querido, ¿verdad? Por tanto, estamos viviendo el plan de la redención del mundo, es lo que él considera la historia. Desde la creación hasta el juicio final es la historia puramente, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que hay un destino, porque para el mundo cristiano también, igual, también habló mucho él acerca del famoso libre albedrío. Dios nos ha dotado de libertad, por lo cual, ¿verdad? Uno puede decidir a dónde quiere ir. Si se quiere o no se quiere salvar, es una decisión personal. Así que nadie está destinado ni a la salvación ni a la condenación. Es una decisión, ¿verdad?, que debe tomar el hombre en la historia, de acuerdo a lo que considere, ¿verdad?, que es lo correcto. Esta es la visión cristiana, que se maneja todavía paralelamente a la historia pagana. Un pequeño preámbulo antes de hablar de Jesús, que es el que marca la historia del antes y después de Cristo, ¿verdad? En cuanto a los hebreos, se dice que los hebreos son descendientes, bueno, primero de Adán, ¿verdad? De todos los patriarcas prediluvianos, incluido uno llamado Eber, que del cual dicen que tomó el nombre. Hebreo viene de Eber, descendientes de Eber. Y además, descendientes de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, que juegan un papel importante. Abraham, dentro de la historia, pues es nombrado como el primer monoteísta de la historia, es decir, el primer ser humano que cree que solo hay un Dios. Posteriormente a él aparecieron más, pero en el caso, él aparece por lo menos como el primero. Hay que decir que él se originó, bueno, mejor dicho, él es de un territorio al sur de lo que hoy llamamos, bueno, de lo que se llamaba Mesopotamia, que hoy llamamos Irak, y llamada Ur de Caldea. En aquel momento sale de ahí porque dice que recibió la voz de Dios, lo manda a Egipto, ¿verdad? Y después a formar un pueblo que será el pueblo de los hebreos, ¿verdad? Que seguirán una sola religión que hoy llamamos religión abrahámica, porque creen en un solo Dios. De Abraham descienden dos grandes pueblos, el pueblo de Israel, además del pueblo de los ismaelitas, que según se cree son los que van a dar origen a los pueblos árabes y musulmanes. Así que tanto los judíos como musulmanes provienen de este único tronco que llamamos el patriarca Abraham. Aquí aparece la imagen de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Quiero recomendarles como historia que revisen este pequeño documental
que hizo el famoso cineasta James Cameron, el mismo que hizo la película de Titanic, con un judío llamado Simcha Jabovich. Recorren grandes distancias y muchos museos y varios lugares arqueológicos, además de museos importantes como el del Cairo. Andan buscando momias, sellos y cosas por el estilo, porque intentan demostrar con el documental, primero, si ocurrió o no ocurrió el éxodo. Y si ocurrió, se puede justificar históricamente e incluso científicamente que hayan pasado las 10 plagas de Egipto, es algo que vamos a abordar en este documental. Y es interesante, es muy interesante. La teoría que ellos presentan no está siendo aceptada por ningún historiador contemporáneo, pero es interesante ver cómo ellos ensamblaron la historia y le dieron mucha más coherencia de la que tenemos. Entonces, por eso digo, vale la pena poder verlo, porque la investigación de ellos, pues lo hicieron con mucha seriedad y buscando, tratando de buscar la verdad, tratando de encontrar la verdad respecto a los eventos. Vale la pena. Y además presentan una explicación lógica, diríamos, del por qué se originaron las 10 plagas, muy interesante también. Ahora, el pueblo de Israel se desenvuelve en esta tierra, ¿verdad? Llamada la tierra del reino de Israel o de Judea. Eh, Tardíamente, los romanos le cambiarán el nombre y le llamarán Palestina. Palestina viene del nombre Filistín o Filistín, porque en esta región, en la zona costera, habitaron los antiguos filisteos. De hecho, en el primer mapa pueden ver que abajo, en color amarillo, aparece Filistines, ¿verdad? Que son los famosos filisteos. Entonces, como fue quizá la primera costa a la que llegaban los romanos con los barcos, le llamaron Filistea o Filistea a esta zona. Aunque hay que decir que para el momento que llegan los romanos, ya no existía el pueblo filisteo. Ya habían sido erradicados durante el gobierno del rey David. Después de Sansón, los jueces y todos ellos que pelearon contra estos pueblos, el que va a prácticamente acabar con el pueblo filisteo, el que va a erradicar a ese pueblo de ahí, será el famoso rey David. Entonces, en la época de los reyes, después de que David es ungido rey, después de Saúl, nace, ¿cómo se llama? Salomón, y de Salomón nacieron dos linajes de reyes, los hijos de Jeroboam y los hijos de Roboam. Se parte, por tanto, Israel en dos reinos, reino de Israel y reino de Judá. Israel al norte, Judá al sur. De ahí el por qué hoy en día le llamamos judíos, ¿verdad? O israelitas. Palestina, como digo, es un nombre equivocado para llamarle a esta patria. Debería ser llamada la República o el Reino de Israel. Bueno, hoy en día es República de Israel. En cuanto al templo, un dato interesante. Para los judíos el templo es importantísimo a nivel histórico. Tan importante es que cuando Herodes, después de que destruyeron en la época de los reyes de Babilonia el primer templo, que fue destruido, que de hecho el profeta Nehemías fue uno de los que, y Esdras lucharon por restaurar el antiguo templo que había hecho Salomón. Tuvieron que hacer una reconstrucción lenta, ¿verdad?, del sistema religioso. En la época del rey Herodes el Grande se vuelve a construir nuevamente un templo, llegan a tener roces con el Imperio Romano, un emperador romano para poder demostrar su poderío, dicen que mandó a destruir el nuevo templo de Herodes y solo les exigió que dejaran una pared en pie, como prueba de su autoridad sobre ese pueblo, esa provincia romana de Israel, que es el famoso muro que llamamos el muro de los lamentos, que supone es la única pared que quedó, ¿verdad?, de aquel antiguo templo de Israel. Y los israelitas, como ven, muy fervientes, siguen orando frente a este muro, esperando la restauración del templo. Importante no olvidar los 10 mandamientos como aporte de la cultura hebrea, porque hay que recordar que los 10 mandamientos son el fundamento del derecho internacional, son el fundamento de los valores, de las virtudes y sobre todo del respeto al prójimo. El hecho de no matar, no robar, no mentir, no desear los bienes ajenos, ni quitar los bienes, ni siquiera la pareja del prójimo. Prácticamente todos esos mandamientos que aparecen ahí, el no fornicarás y todo esto, son 7 mandamientos puramente para la armonía humana, del mandamiento 4 en adelante, es para que nos llevemos bien y pues claramente ha servido para que los reyes y reinos imiten ese estilo de cultura. Además, con el cristianismo se expandió más fácilmente. Ahí nos quedamos por hoy. Mañana hablamos un poquito de la era cristiana. Pasen un feliz día, jóvenes. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, licenciado. Ha sido un Buenas placer. tardes, Lick. Feliz Buenas tarde, Nos tardes. vemos, Lee. licenciado. Una pregunta. Lee, Dime, usted me metió en el listado porque vine como 5 minutos tarde, 6 minutos tarde por ahí. si no están al momento de pasar lista, la falla les va a quedar. Por eso pregunto hasta 2 veces y al final vuelvo a repetir a los que no estuvieron. Y si no estaban en ese momento, la falla les queda.
Ya está bien, Nick. Listo.